Para sintetizar, mencionaremos algunas de las características de los mitos que hemos ido viendo. Bueno, lo primero, que el mito narra una historia sagrada, es un relato que explica el origen de algo, de una creación, de cómo comenzó algo a ser. Sus personajes son seres sobrenaturales, antropomórficos, dioses, semidioses, héroes, etc. Narra también la irrupción de lo sagrado en el mundo, cómo se conectan los dioses con el ser humano. Esta conexión hace que el mundo sea como es hoy. Su función principal es la de revelar los orígenes y modelos ejemplares de todos los ritos y de todas las actividades humanas significativas, de dónde es que nacen algunas actividades. Y todo lo que es narrado por los mitos nos concierne directamente, tanto por su referencia como por nuestra condición, porque dan cuenta de los orígenes, las estaciones del año, por ejemplo, el tiempo, el amor, la venganza, la creación, el amor propio, etc. Se diferencian de los cuentos o de la fábula en que estos no narran los hechos que han dado origen a nuestra realidad o que han modificado la condición humana. Entonces, el hombre, tal como es hoy día, es el resultado directo de los acontecimientos narrados en los mitos. Es mortal por algo que sucedió en aquel tiempo. Comprender los mitos es comprender el secreto del origen de las cosas. Bueno, vamos entonces ahora a conocer el segundo mito que estaba en la guía, que era el rapto de Perséfone. Perséfone era la hija de Zeus, dios del Olimpo, y de Demeter, diosa de la agricultura. Hades, hermano de Zeus y señor del inframundo, se encaprichó con ella, se enamoró. El relato indica que un día Perséfone se encontraba recogiendo flores con unas ninfas cuando fue raptada por Hades y se la llevó al inframundo. Cuando Demeter se dio cuenta, cayó en una profunda depresión, dejando de cumplir sus obligaciones divinas, consistentes en el cultivo de la tierra. Se dedicó a buscar a su hija, vagando por todo el mundo con el aspecto de una anciana. Zeus advirtió que la vida de los habitantes de la tierra estaba en peligro por una tierra infértil. Decidió mediar con su hermano para que liberase a Perséfone. Este accedió, pero se guardó una última trampa. Puso la condición de que Perséfone no debía consumir alimento alguno hasta que abandonase el inframundo. El día en que esta chica, Demeter, bajó al inframundo a recoger a su hija, Hades sembró de granadas el camino de regreso. Perséfone cayó en la tentación de consumir hasta 6 de ellas, violando las leyes del inframundo. Así consiguió que Perséfone pasase 6 meses, uno por cada granada consumida, con él en el Averno, en el inframundo. Durante el tiempo que Perséfone pasaba con Hades, la pena de Demeter consumía al mundo en el frío y la oscuridad, una época en la que los árboles no florecían, mientras que cuando Demeter estaba con su hija, Perséfone, todo volvía a florecer reflejando el amor que le tenía. Bueno, ahí está el mito del rapto de Perséfone. Ahora tienen unas preguntas que ustedes debían responder. La primera dijo, ¿por qué Hades raptó a Perséfone? Se encaprichó, se enamoró de esta chica y por eso se la lleva al inframundo. Bueno, los comienzos del pensamiento racional. El pensamiento filosófico surgió casi al mismo tiempo en 3 lugares diferentes, en China, en la India y en Grecia, en torno al siglo VI a.C. En estas 3 zonas surgió por primera vez un cuestionamiento racional de la realidad, que pretendía ir más allá de las cuestiones míticas o sobrenaturales. ¿Ya? Apareció, por ejemplo, en la India el budismo, en el continente asiático, en China surgió el confucianismo y el taoísmo, etc. Y por ejemplo, la filosofía oriental se diferencia de la filosofía occidental tanto por su concepción del ser humano y de la mente como por su visión de la naturaleza. El carácter del pensamiento oriental tiene que ver mucho con la tradición y está influido por la mística y la religión, la fe. Por lo tanto, evolucionó muy distintamente a la filosofía occidental.
Por este motivo, cuando hablamos de filosofía, solemos referirnos específicamente a la filosofía occidental, que apareció por primera vez en Grecia y de esa es la cual vamos a hablar, ¿ya? Quizás hablamos de la occidental porque fue la que mayor repercusión tuvo, sobre todo con los primeros filósofos griegos. Pero antes de este pensamiento racional aparece un proceso que llamamos el paso del mito al logos. Según la tradición occidental, la filosofía comienza en Grecia, en Mileto, en una ciudad de Asia Menor, Jonia. La novedad de este comienzo se caracteriza como un paso del mito al logos, es decir, el paso de una forma mágica o de una explicación mágica, mítica, a una forma racional de comprender el mundo. Logos va a ser entonces sinónimo de razón, de comprensión, etc. Una actitud racional frente al mundo implicaba, en primer lugar, que las cosas no suceden solamente por un capricho de los dioses, sino que suceden según la necesidad de acuerdo a leyes. Este mundo, por lo tanto, no es solamente un caos en donde los dioses son los que asignan distintos elementos, sino que hay un cosmos. Ese cosmos lo podríamos explicar como un universo que está todo ordenado, ¿ya? Y por lo tanto hay una ley que gobierna este cosmos, este universo. ¿O ustedes me pueden explicar por qué los planetas están suspendidos en el aire y no se caen? Muy buena pregunta. Se las dejo a ustedes para que puedan analizarla. Bueno, entonces mito, como sabemos, va a significar un relato, una narración. En cambio, la palabra logos tiene varios sentidos. Razón, orden, palabra, habla, pensamiento, etc. Entonces, este pensamiento humano que comenzó transitará desde las narraciones que no pretenden explicar, sino dar cuenta de los misterios desde el origen, a explicaciones racionales que quieren dar respuesta a los interrogantes sobre las causas y la naturaleza de las cosas. Cuando yo hablo de naturaleza de las cosas, estoy hablando de cuál es el origen de las cosas. Entonces, vamos a comentar cuáles son las principales diferencias entre el pensamiento mítico y el pensamiento lógico. El fundamento de los fenómenos, que uno de los criterios que se diferencian, es que en el pensamiento mítico, el fundamento de cómo ocurren los fenómenos en el mundo es a través del destino o a través de los dioses. En cambio, en el pensamiento lógico es a través de una necesidad y la provee la naturaleza o la física. ¿En qué facultad se apoya para que se dé el pensamiento mítico? En la imaginación, o la intuición, o la revelación. En cambio, en el pensamiento lógico solamente se va a dar a través de la razón. ¿Cuáles son las expresiones lingüísticas que se da para este pensamiento mítico? Se da por la narración, a través de los mitos, la poesía y también el teatro. De ahí tenemos los mitos, teogonía y otros elementos más que explicarían el origen del mundo, pero de manera ficcional. En cambio, la expresión lingüística en el pensamiento lógico va a ser la argumentación y el diálogo filosófico. Un conjunto de argumentos que van ordenados y que van de acuerdo a lo que se va observando en la naturaleza. Bueno, en la guía aparecían varias preguntas, vamos a responder algunas. ¿Qué diferencia a la filosofía oriental de la occidental? Bueno, principalmente la occidental va a trabajar con todo lo que es la mitología griega y el uso de la razón. En cambio, la oriental se va a ir más a lo místico y también relacionado con la religión. ¿Qué significa el paso del mito al logo? Principalmente que dejamos de creer en los mitos, en explicaciones míticas, donde aparecen dioses, etc. Y pasamos a creer a un argumento, a una explicación más racional, más ordenada. ¿Por qué surge la filosofía? Surge principalmente porque se deja de creer que la única explicación de cómo se origina el hombre y el mundo es a través de los mitos. Ellos creen que es a través de otros elementos que están en la naturaleza, en la física. Bueno, chiquillos, espero que les haya servido este video para la guía y espero que hayan respondido muy bien las preguntas, ¿ya? Entonces, hasta el momento hemos visto los mitos, hemos visto la definición de filosofía,
hemos visto cómo se ha dado el paso del mito al logos y vamos a comenzar ya la próxima semana con lo que son los presocráticos, filósofos que están antes de Sócrates, ya tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Parménides y Heráclito. Y por supuesto Sócrates. Así que muy atentos. Recuerden que todas las guías tienen un puntaje y que corresponde a una nota que es de proceso, ¿ya? Así que no lo olviden. Tienen que tener estas guías resueltas para después evaluarlas.